¿Preparados para sentir el infierno? Este es un programa basado en hechos reales, donde los protagonistas de esta historia ya no están en este mundo. El contenido de este programa es altamente sensible para algunos oyentes. Se recomienda discreción. Si ha existido un verdadero payaso asesino a través de la historia, ese es John Wayne Gacy, un carismático y contradictorio norteamericano que nació el 17 de marzo de 1942 en los suburbios de la ciudad de Chicago, en una familia de inmigrantes europeos que se habían establecido en la ciudad debido a la gran cantidad de trabajo que ofrecían las industrias. Desde sus primeros años, John tuvo que enfrentarse al maltrato de su padre, que lo golpeaba en público con un cinturón de cuero cada vez que cometía un error, al tiempo que le gritaba mujercita, estúpido y niño de mamá. Para empeorar las cosas, John fue abusado sexualmente por un amigo de la familia en 1951 y no tuvo ningún tipo de acompañamiento psicológico, ya que guardó silencio frente al hecho. 2 años después, sufrió un fuerte accidente en el que se golpeó el cráneo, por lo que se le formó un coágulo de sangre que pasó desapercibido hasta que cumplió 16 años, cuando comenzó a sufrir de ataques parecidos a los de la epilepsia. Lejos de ayudarlo, su padre comenzó a acusarlo de fingir su enfermedad para no ir al colegio y provocar lástima, por lo que lo golpeaba mientras se encontraba inconsciente hasta que lo llevó donde un médico que le recetó diversos medicamentos que lograron disolver el coágulo. Al igual que su salud, la vida académica de Gacy fue errática y desastrosa, pues asistió a 4 colegios diferentes en donde sus maestros sospechaban que sufría de algún tipo de problema de aprendizaje y nunca se graduó. Esto afectó sus posibilidades de conseguir empleo, por lo que su padre lo echó de su casa al cumplir los 20 años y le entregó un pasaje de bus con destino a Las Vegas. Allí trabajó en una funeraria durante 3 meses, en lo que se obsesionó con observar los cadáveres que tenía que custodiar. Desesperado porque no había podido entablar amistad con nadie y le hacía falta estar cerca de su madre y sus hermanas, retornó a Chicago, en donde realizó algunos estudios a pesar de no haberse graduado de la secundaria. Al poco tiempo consiguió empleo en la fábrica de zapatos Nunn-Bush y se mudó a Springfield, Illinois, en donde conoció a Marilyn Myers, con quien se casó en septiembre de 1964. Estableció su vida y se volvió muy activo en su trabajo, por lo que logró ascender rápidamente y ocupar el puesto de supervisor en 1965. Sin embargo, su vida privada era un infierno. Tenía grandes conflictos con su pareja, pues sufría graves problemas sexuales y rara vez conseguía una erección, a pesar de lo cual engendró a su única hija biológica. Luego se mudó a Waterloo, Iowa, en donde la familia de su esposa era dueña de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, en el cual se desempeñó como gerente. En ese momento empezó a sentir atracción por los adolescentes que se dedicaban a freír pollo, y a pesar de que negaba su homosexualidad, compraba gran cantidad de material pornográfico gay e intentaba chantajear a los chicos más pobres del establecimiento para que le practicaran sexo oral. Fue así como invitó a un adolescente llamado Edward Lynch a jugar billar en su casa y le propuso que el perdedor le practicara una felación al otro, propuesta a la cual el chico se negó, razón por la cual lo atacó con un cuchillo que afortunadamente logró esquivar. Enseguida, Gacy le pidió perdón, le rogó que no le contara a nadie acerca de lo sucedido y le regaló una película porno. Este tipo de ataques muestra el patrón criminal que construía con el tiempo, pues sus víctimas siempre fueron adolescentes a los que llevaba engañados hasta su casa para cumplir sus fantasías. Jóvenes como Donald Borges, de 15 años, a quien invitó a su casa para ver películas pornográficas, luego de lo cual le ofreció dinero para que lo masturbara, acción que el chico realizó en varias oportunidades. Durante este tiempo, Gacy descubrió que tenía una gran capacidad de persuasión, y los miembros más prestigiosos de la comunidad lo consideraban un ciudadano modelo, por lo que se inscribió en la Cámara de Comercio, presentándose como candidato a la presidencia de la entidad, algo que, a la postre, sería su perdición. Por una increíble casualidad,
Uno de los miembros de la junta de la cámara era el padre de Donald Worris, quien le preguntó a su hijo qué pensaba de Gacy, a lo que éste respondió contándole lo sucedido en su casa. John fue denunciado ante la policía y expulsado de la agremiación, quien lo declaró persona no grata en el pueblo. De repente, la vida de Gacy se derrumbaba. Fue conducido a la cárcel luego de ser condenado a 10 años por abuso de menores. Su esposa lo abandonó y sus suegros le quitaron su trabajo, anunciándole que nunca más lo ayudarían. Pero en poco tiempo logró adaptarse a su vida como prisionero. Ocupó el puesto de cocinero y persuadió a los demás presos para que lo nombraran su representante. Fue durante esta época que mejoró sus habilidades sociales, al convertirse en uno de los jefes de la prisión sin ninguna necesidad de recurrir a la fuerza física o a la violencia. Luego de pasados 16 meses tras las rejas, su padre falleció, suceso que aprovechó para solicitarle a la corte que le otorgara el beneficio de la libertad provisional, lo que le fue concedido por su buen comportamiento. Gacy regresó a casa de su madre, en donde fundó su propia empresa dedicada a la construcción, llamada PDM Contracting, pintura, decoración y mantenimiento. En 1971, compró una casa en un sector conocido como West Somerdale Avenue, considerado uno de los vecindarios más seguros de Chicago. Allí se reencontró con Carol Croft, una antigua compañera de colegio que había tenido 2 hijas, producto de un matrimonio difícil, con la que se fue a vivir, aparentando ser un esposo caritativo y bondadoso. Con el fin de aprovechar mejor sus relaciones sociales, se inscribió en el comité local del Partido Demócrata, en donde escaló rápidamente hasta convertirse en uno de sus miembros más activos, por lo que decidió aumentar su popularidad creando su propio personaje, Pogo, el payaso. La estética de Pogo resultaba bastante extraña, pues no era parecida a las imágenes de payasos de la época, que evitaban maquillarse exageradamente y colocarse gorros que les cubriera toda la frente. Igualmente Gacy se pintaba de azul el contorno de los ojos y utilizaba un traje blanco con líneas rojas y un sombrero que estaba coronado por 3 esferas de terciopelo. Debido a su expresividad, Pogo se volvió famoso en los hospitales infantiles de la ciudad, a los que llegaba sonriente, regalando globos de colores y pequeños muñecos de peluche que compraba con su propio dinero. Como su empresa era próspera y se estaba enriqueciendo, empezó a organizar asados en su jardín, que llegaron a congregar más de 300 personas, que regresaban a sus hogares repletos de comida y las narices impregnadas con los malos olores que expedía su casa. Sin embargo, el olor era lo de menos, pues su esposa empezó a darse cuenta de que coleccionaba gran cantidad de revistas y videos pornográficos, así como docenas de juguetes sadomasoquistas, a pesar de que nunca tenían sexo, los cuales guardaba en el mismo lugar donde almacenaba el disfraz de Pogo el payaso. En diciembre de 1978, un par de vecinos lo visitaron para solicitarle que hiciera algo con el olor a putrefacción que empezaba a filtrarse por las ventanas del vecindario, a quienes les contestó que él mismo se encargaría de limpiar las cañerías, pues estaba convencido de que debajo de su residencia había un nido de ratas muertas. Ese mismo día, la madre de Robert Pist, un joven de 15 años, que trabajaba como ayudante de farmacia, empezó a preocuparse porque su hijo completaba 2 días sin llegar a dormir, y lo único que sabía era que había quedado de encontrarse con un hombre que le había ofrecido empleo y se llamaba John Wayne Gacy. Angustiada llamó a la policía, quien designó al teniente Joe Gonzack del departamento de policía de Des Plaines para ocuparse del caso. Él encontró una tarjeta con el nombre de Gacy en la habitación del menor y marcó su teléfono, informándole que estaba obligado a responder algunas preguntas en la comisaría. Aunque Gacy respondió las preguntas con amabilidad y negó conocer al chico,
Gonzague solicitó una orden de allanamiento en su contra, luego de revisar sus antecedentes de abuso de menores, orden que le fue otorgada en menos de 24 horas. En poco tiempo la policía llegó hasta la residencia, en donde encontraron una gran cantidad de instrumentos de tortura en el sótano, algunos de los cuales estaban cubiertos de sangre, por lo que fue arrestado y dejado en los calabozos de la estación de policía. Durante los primeros días se demostró tranquilo y colaboró, comentando en los interrogatorios que tenía una empresa que facturaba más de $1 millón al año, era amigo del alcalde de Chicago y se había tomado una foto con la primera dama de la nación, Rosalynn Carter, lo cual resultó ser cierto. Al no encontrar evidencia en su contra, lo dejaron libre y le asignaron 2 policías para que lo vigilaran permanentemente, con los que intentó establecer una relación de amistad para manipularlos, lo que constituiría su peor error. Una tarde invitó a los agentes a comer en su casa, quienes aceptaron gustosos, hasta que uno de ellos sintió un olor nauseabundo y logró identificarlo, gracias a que había estado en la guerra, en donde había tenido que transportar los cadáveres de los soldados que fallecían en el frente. De inmediato, John Gonzague dio la orden de que revisaran el sótano, en donde hallaron una trampilla que abrieron y encontraron que el fondo estaba completamente inundado por un agua de color blanco y que expedía un olor penetrante. En cuestión de minutos, consiguieron una motobomba, con la que drenaron el líquido y descubrieron una de las escenas más horrendas de la historia. Acostados y puestos boca arriba, había media docena de cadáveres en diferentes estados de descomposición, ante lo que Gacy susurró: "Se acerca el final. Maté a más de 30 hombres". Pero este macabro descubrimiento sería solo el principio, pues a partir de ese momento iniciaría uno de los juicios más importantes de los Estados Unidos, en el cual se descubriría la forma en que Pogo ultimó a sus víctimas, unos rasgos de su personalidad que todavía siguen asombrando a los psicólogos. El juicio comenzó el 6 de febrero de 1980. Gacy tomó una actitud de calma y silencio, a pesar de los ataques de la fiscalía que lo presentaban como un monstruo, mientras su abogado defensor trataba de argumentar que estaba loco, por lo que fue sometido a un examen psiquiátrico que dictaminó que no mostraba remordimientos, tenía una gran capacidad para mentir y estaba legalmente sano. Al tiempo que el tribunal analizaba las pruebas, la policía destrozó una losa de cemento que había instalado en el garage. Así, fueron hallados los cuerpos de 3 jóvenes completamente descompuestos. Sin embargo, la prueba más contundente se dio cuando Jeff Renegade, un joven que había sido secuestrado por Pogo el 21 de marzo de 1978, se presentó ante la sala y contó las torturas a las que lo había sometido. Esta declaración nos permite conocer la mecánica criminal de Gacy, quien lo contactó en la calle y le ofreció marihuana para que se subiera a su carro. Luego, lo cual le cubrió la cara con un pañuelo empapado de cloroformo para dejarlo inconsciente. Y luego lo condujo al sótano de su casa, en donde lo desnudó y lo amarró con unas cadenas que había asegurado a la pared. Al despertar, Renegade se dio cuenta que estaba secuestrado, por lo que empezó a pedir ayuda. Sin embargo, lo único que logró fue llamar la atención de Gacy, que se le acercó con unas pinzas de metal y le arrancó docenas de trozos de piel, al tiempo que lo violaba. Debido a la gran cantidad de cloroformo que corría por sus venas, Renegade volvió a desvanecerse sin identificar el lugar en donde estaba. Despertó semidesnudo, en medio de la nieve, en un parque, por lo que se dirigió al médico, que le informó que tenía dañado el hígado por haber sido expuesto a una gran cantidad de tóxicos que le afectaron la memoria, pues lo único que recordaba de sus días en el sótano era una pintura que su agresor le exponía continuamente y que mostraba la imagen de un payaso.
Este relato sirvió para que los perfiladores criminales establecieran la forma en que atacaba a sus víctimas, a las que seducía para llevarlas hasta el sótano de su vivienda, en donde los torturaba, violaba y después echaba a un foso que había instalado debajo de la construcción, el cual había llenado con cal y ácido para acelerar su descomposición y evitar los malos olores, lo que nunca consiguió, pues saturó el lugar de cuerpos. Al final, el 13 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue hallado culpable del homicidio de 33 adolescentes y condenado a 12 penas de muerte y 21 cadenas perpetuas. Todo esto a pesar de que sus abogados intentaron que se le conmutara la pena de muerte, por información sobre la ubicación de otros desaparecidos. En prisión, Pogo pasó sus últimos años como una celebridad, recibiendo la visita de profesores universitarios, estrellas de rock y mujeres que se sentían atraídas por su historia. En su celda, colgó docenas de pinturas en las que se retrataba vestido de payaso junto a los enanos de Blancanieves, las cuales vendía por altas sumas de dinero y que actualmente se encuentran en poder de reconocidos coleccionistas. Sus crímenes impactaron la cultura popular y fueron explotados por varios artistas como la banda argentina Rodrigo Rey y sus Redonditos de Ricota, que titularon una canción Pogo. Y Jonathan Davis, el vocalista de Korn, que compró el traje del payaso de Gacy, el cual mantiene expuesto en el sótano de su casa. Pero, a pesar de su fama y del dinero que consiguió con sus dibujos, su destino estaba marcado desde el día en que decidió matar, por lo cual fue llevado a la sala de ejecución luego de comerse un pollo frito con papas como última cena, en donde lo recostaron sobre una camilla y le administraron 4 miligramos de bromuro de pancuronio, dosis que le detuvo el corazón al tiempo que gritaba sus últimas palabras a los guardias. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros. Una historia, un asesino en serie y cientos de versiones de los hechos que muy poco se acercan a la realidad. ¿Cuántas personas no han escuchado hablar del payaso en el que se basó la tan renombrada novela It? ¿Cuántos de ustedes pueden decir algo de este hombre aparte del hecho de que se vestía de payaso? Un hombre vestido de payaso que secuestraba niños, los violaba y posteriormente los asesinaba. Lo cierto es que no está comprobado que John Wayne estuviera vestido de payaso en ninguno de los secuestros. Era un ciudadano modelo que llevaba a cabo un show vestido de payaso para ciertos eventos, pero él se acercaba a sus víctimas siendo nada más que un ciudadano modelo, y cuyas víctimas, cabe recalcar, nunca fueron niños. El referirnos a Pogo el payaso como un pedófilo en realidad es erróneo. Sus víctimas iban de adolescentes a adultos jóvenes, por lo que el término adecuado es efebófilo. Es aquí donde el mito del hombre vestido de payaso que secuestraba niños en fiestas infantiles cambia y empieza el caso del asesino en serie. Escuchando la opinión de varias personas respecto al tema, son muy pocos quienes saben cuál es el origen de esta historia. Mató a 33 hombres, los violó y los torturó. Se descubrió que 26 de sus víctimas habían sido enterradas en el semisótano de su propia casa. Otras 3 fueron sepultadas en otros lugares de la casa, mientras que otras 4 fueron lanzadas a un río cerca de su domicilio. Fue sentenciado a 12 penas de muerte y 21 cadenas perpetuas. La pregunta que tanto nos hacemos, ¿por qué solo hombres? John Wayne Gacy era un hombre que sufrió de diferentes problemas durante su niñez. Tenía que soportar el abuso de su padre. Él lo vivía maltratando con una supuesta educación que se basaba en golpes e insultos. Yo nunca dijo lo que su padre le hacía, pero alcanzó a confesar que vivió bajo los apodos de marica e idiota. Esta infancia
llena de abusos, es un punto clave en la transformación de este chico a uno de los asesinos seriales más famosos del mundo, ya que quedó con traumas que se convirtieron en ese gusto por hacer daño a otros, sin mencionar que padeció enfermedades como problemas de respiración y obesidad. Pero ese sádico no fue solo lo que lo convirtió en ese monstruo que hizo tanto daño a tanta gente. John estuvo 2 veces casado. Se divorció la primera vez porque fue a la cárcel por haber sido acusado de asesinato. Salió de la cárcel antes porque no pudieron probar nada. Su segundo divorcio fue después de que salió a flote su homosexualidad. Esta homosexualidad fue la que lo llevó a secuestrar, violar y asesinar únicamente a jóvenes del sexo masculino. Este disfrutaba de hacerlos sufrir por medio de juegos sexuales macabros y luego escondía los cuerpos debajo de su casa. Continuamos con la historia. Un amigo de la familia lo violó a los 11 años. Esto no quiere decir solamente que él sufrió el abuso y que por eso sufrió un trastorno mental, sino que estaba rodeado de gente psicópata con incapacidades mentales de saber distinguir entre un bien y un mal. ¿Quién iba a ser la guía de su vida? ¿Quién le iba a dar rumbo a la verdad oculta que existía en su cabeza? ¿Quién iba a ser el que pagaría un tratamiento psiquiatra? O al menos, ¿quién sería quien lo escuchara? ¿Quién le aconsejaría y lo hiciera desahogarse de semejante tragedia? Callar no siempre es bueno, el callar te mata. Y eso hizo él. Se mató él mismo por dentro y mató a los demás. No es ninguna justificación, puesto que jugó con vida de muchas personas, sobre todo niños. Pero sí, de cierta forma, se lo hubiera escuchado, entendido tan siquiera, y no vivir en un mismo círculo vicioso, le había ayudado. Y podríamos estar contando un día de hoy esta historia. Pero no fue. Ahora, claro, no todo es culpa de nuestros padres. Por más violento que sea el ambiente familiar, el ambiente social, debemos romper con ese hielo, con esa barrera que nos permita avanzar. Pero, así como lo dijo el criminólogo Biel Maluna en una entrevista acerca del tema, la persona se trastorna, tiene distintas personalidades, se enfrasca en su enojo, sus propios miedos, no desarrolló su parte emocional de la mejor manera, se enganchó en su problemática, encerró debajo de su casa muchos niños, ese olor, esa sensación, pero aún así no le interesó. Nosotros pensaremos que esas personas son fuertes, que pueden con el cargo de ser una persona normal a su cultura, dentro de su casa, tienen una tumba sin remordimiento, pero Pogo todavía saludaba con la misma mano con la que mataba. Lo interrogaban y él juraba que no pasaba nada extraño. Esas personas son las más débiles, las que tratan de engañarse a sí mismas. Y ese círculo vicioso sigue y sigue y sigue dando vueltas hasta que no fue llevado a la cárcel y matado con las manos de alguien más, así como lo hizo él con otras personas. John Wayne Gacy tenía problemas sexuales ya que se excitaba fácilmente, pero esto solo pasaba cuando dañaba físicamente a sus víctimas. Dañar a sus víctimas era la manera en que él expresaba su odio hacia su propia sexualidad. Él sufrió un abuso a los 11 años, y como sabemos, existe una relación entre los traumas infantiles con las conductas que presentamos los adultos. Y esto dependerá del vínculo de apego que se generó en la infancia de los niños, ya que comienzan a generar conductas difíciles, conductas de inatención y también agresivas hacia sus compañeros
y hacia los adultos. Evidentemente, esto se puede ir complicando con el paso del tiempo. Si los niños no resuelven en conjunto con sus padres, este tipo de situaciones pueden ir empeorando y haciéndose cada día más graves, como la psicóloga Nancy Carpio nos explicó en una entrevista hecha con anterioridad. Un apego es un vínculo que generamos con algo. Un ejemplo es el que creamos con nuestros padres. Si este vínculo no es sano, podemos ser autodestructivos. Un trastorno no se puede identificar fácilmente. Debemos de tomar en cuenta que John no tuvo un contexto muy bueno, ya que tanto en su infancia como en la adolescencia se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándolo a menudo marica, estúpido y niño de mamá. Así fue como fue surgiendo su agresividad, la impulsividad. Él fue poco a poco creando esa personalidad, una personalidad que no sabía expresar lo que en verdad sentía. Pero debemos de saber que ninguna prueba psicométrica es suficiente para realizar un diagnóstico. Cada día debemos de estar mejor informados y no solo dejarnos llevar por lo que dicen las personas. Sabemos que muchos asesinos tienen algo en común. Muchos de ellos presentan un golpe en el lóbulo frontal, ya que este es un factor en el juicio, y John no es la excepción a este problema. Como hemos visto, él tenía un patrón repetitivo, es decir, realizaba lo que él sufrió de niño, como la violación y la agresividad. Todos estos factores fueron creando a este asesino. Por eso siempre debemos estar atentos de todo a nuestro alrededor y de todos a nuestro alrededor, pues nunca sabremos quién puede ser el próximo asesino. Este programa fue llevado a ustedes gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro. Agradecemos a todos los que participaron en los casos que se exponen en este espacio. No se pierdan el próximo programa, todos los lunes a las 6 p.m. Hasta entonces.